columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Cuando nosotros predicamos toda la Biblia, no es siempre que hay exhortación, no es siempre que hay corrección. A veces hay aliento, a veces hay fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando predicamos sistemáticamente la Escritura, es el Señor el que decide lo que quiere decirle a la iglesia. Y en el día de hoy, anhelo de corazón que el Señor te infunda fe, que el Señor te dé esperanza y que el Señor te dé fuerza. Así que vamos a seguir la serie de Jonás y hoy vamos a estar exponiendo el capítulo 2 en un mensaje que he titulado Orando desde la más profunda oscuridad. Y de entrada me gustaría leer Jonás capítulo 2 versículos 7 al 9. Jonás capítulo 2 versículos 7 al 9. Y dice así la palabra del Señor: Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Padre, queremos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Queremos, Señor, que edifiques hoy a tu iglesia. Han venido a escuchar no la voz de un hombre, sino la voz de su Dios. Y tu voz está en tu palabra. Aquí tú has revelado tu voluntad. Aquí tú te has dado a conocer. Y aquí has dado a conocer tu plan. Y queremos, Señor, ponernos hoy delante de ella. Delante de tu palabra, infalible, poderosa, suficiente, autoritativa, perfecta, inerrante. Y queremos, Señor, que nuestros corazones sean humildes para recibirlas. Que si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos ser como tierra fértil, para que cuando la semilla sea plantada pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Así que háblanos hoy, Señor, porque queremos oírte. Tú ya nos has escuchado en nuestras oraciones, nos has escuchado en nuestras alabanzas. Queremos escucharte ahora a ti, en tu palabra. Háblanos, Señor, es lo que te pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, uno de los libros de los que he leído y que más me ha edificado, un libro que no es muy extenso, que es muy recomendable y que yo creo que todo creyente alguna vez debería leer, se titula El Valle de la Visión. Es de Arthur Bennett. A diferencia de muchos libros de teología sistemática que a veces he podido consultar, o comentarios bíblicos a los que puedo acceder para entender mejor algunos pasajes de la Escritura, a diferencia de algunos libros que explican doctrinas cristianas profundamente, este libro me edificó de una manera distinta. Este libro contiene oraciones y meditaciones de los puritanos que quedaron registradas. Oraciones escritas, oraciones que exaltaban los atributos del Señor, oraciones que rendían sus corazones en arrepentimiento ante el Señor, oraciones que rogaban y pedían a Dios por la salvación de pecadores y la extensión del Evangelio. Es un compendio de oraciones. Y nunca pensaría yo que oraciones podían edificar tanto, pero así es. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. A veces creemos que solo estudiando doctrina y las cosas más profundas somos edificados. Pero la Biblia registra oraciones. La Biblia tiene oraciones registradas que en este caso, como estas, son inspiradas por el Espíritu Santo, como toda la Escritura. Y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para capacitar al hombre de Dios en toda buena obra.
Estas oraciones a veces hablan de cómo se sienten esos salmistas, como las que vemos en los salmos. Pero no son simplemente expresiones de un corazón abatido o expresiones del deseo de un corazón de un siervo de Dios. Están llenas de instrucción, llenas de enseñanza. Nos podemos sentir identificados con ellos en muchas ocasiones. A veces las pasamos por alto. No, son oraciones. Ahí no hay enseñanza, ahí no hay teología, ahí no hay cosas importantes. Oh, hermano, qué engañados estamos. Porque una de las cosas que más fallan en nuestra vida con el Señor usualmente cuando le preguntas a los creyentes es su vida de oración. Saben mucha teología, leemos muchos libros, escudriñamos mucho las Escrituras, pero cuando nos preguntan cuánto oramos, suele ser la última cosa que hacemos en nuestra lista de cosas en las que nos relacionamos con el Señor. Quizá deberíamos pasar más tiempo con las oraciones. Quizá leer oraciones, entender oraciones, estudiar oraciones, meditar oraciones, nos movería a orar más, y no más solamente, sino mejor. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es esto: una oración inspirada por el Espíritu Santo. Una oración que nos va a dejar muchas enseñanzas. Y aquellos que les gusta tomar nota, aquellos creyentes, como digo, de papel y libreta y boli, hoy vamos a ver varias enseñanzas. Vamos a recorrer el capítulo 2, versículo a versículo. Y vamos a ver cómo el corazón de Jonás se desnuda delante de Dios, en medio de los problemas y en una situación catastrófica. Vamos a ver Jonás orando en el vientre del pez. Y vamos a ver todo lo que podemos aprender de eso. Así que la pregunta que nos vamos a hacer hoy en este capítulo es: ¿qué lecciones podemos aprender de la oración de Jonás? Y la primera cosa que aprenderemos hoy es la siguiente: que cualquier lugar es bueno para orar. Cualquier lugar es bueno para orar. Nuestro versículo 1 en el capítulo 2 de Jonás empieza diciendo: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo. Hermano, Jonás ha sido lanzado por los marineros al mar. Jonás, a pesar de que los marineros intentaron remar contra la corriente, pero al final desistieron y entendieron que era la mano del Señor la que estaba agitando las olas, decidieron junto a Jonás ser lanzados al mar, lanzar a Jonás al mar. Y Dios proveyó un gran pez que se tragó a Jonás. Y nosotros pudimos ver la semana pasada que Jonás estuvo varios días y noches en el vientre de ese pez que Dios había provisto para tratar con su profeta rebelde en ese caso. Y ahí está Jonás, a punto de ser engullido por las aguas más tempestuosas y profundas, pero ahora ha sido tragado por un pez grande y está en ese lugar. En un lugar donde hay poco oxígeno, en un lugar donde no hay luz, porque no creo que hubiera un interruptor dentro del vientre del pez con luces, ojos de buey en el techo, y que fueran LED, que no gastaran mucho y no contaminaran, y que fuera luz blanca porque no le gustaba la amarilla. Tampoco me imagino que Jonás encontrara un candelabro ahí dentro y lo pudiera encender y decir: no, bueno, a ver, ¿cómo está aquí? Oscuro, húmedo, ¿cómo olería el vientre del pez? Con todos esos jugos, cosas que ya hubiera comido, cosas a medio digerir. Mal olor, no muy amplio quizá, húmedo, oscuro. ¿Y qué decide hacer Jonás ahí? Orar al Señor. Jonás decide ponerse a orar en el vientre del pez. Jonás no ha buscado quizá otras cosas que hacer, no ha buscado un cuchillo para rajar el vientre y salir en plan el último superviviente. En un lugar sombrío, oscuro, con poco aire, en un lugar incómodo, en un lugar donde quizá no hubiera salida para él, decide orar al Señor. Y eso es lo primero que vemos aquí, que cualquier lugar es bueno para orar. Las Escrituras nos enseñan eso porque encontramos a lo largo de la Biblia personas orando en distintos lugares. Por ejemplo, vemos a Jesús orando en lugares retirados. En Lucas 5:16 leemos: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús tenía la costumbre
regularmente y en muchas ocasiones de separarse de las multitudes, de separarse un poco de las personas más cercanas como sus discípulos y alejarse a lugares solitarios para orar al Padre. Jesús se apartaba en muchas ocasiones para pasar tiempo de comunión íntima y a solas con el Señor. Un hombre que andaba entre multitudes, un hombre que a ratos enfrentaba a escribas y fariseos, y un hombre que pasaba muchas horas enseñando su palabra a sus discípulos, a los apóstoles, a los discípulos más cercanos, pero también regularmente se retiraba a lugares solitarios y oraba. Pero por otro lado, tenemos personas que oraban también en el templo. Hechos capítulo 3 y el versículo 1 dice así: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora de la oración. Así que ahora, en vez de tener un hombre que se le separa a lugares solitarios y ora, ahora tenemos hombres creyentes que a la hora novena, 3 de la tarde, se separaban, iban juntos al templo y oraban. Así que tenemos a hombres que deciden orar a solas en un lugar solitario y separado. Tenemos hombres que se reúnen en el templo para orar juntos. Pero la Biblia también nos muestra personas que oraron desde las cuevas, personas que oraron en el desierto, personas que oraron en lo alto de un monte, personas que oraron en grupos en una casa cuando alguien estaba preso. Lo que la Escritura nos enseña es que cualquier lugar es bueno para orar. Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo muy buena vida de oración porque entre el trabajo, las ocupaciones y todo, no tengo tiempo para orar. Porque parece que están esperando poder llegar al templo y tener un tiempo en el templo para orar. O están esperando tener mucho rato libre en su casa para estar en la esquina de su habitación y orar. Pero sabemos que nuestra vida es corrida, sabemos que tenemos muchas ocupaciones y, por ejemplo, pasas muchas horas en el trabajo. Pero tenemos hermanos que son transportistas y a lo mejor tienen 30 minutos de descanso para comerse un bocadillo y ahí mismo, en el sillón de su camión, pueden pararse al lado de una carretera y orar al Señor. Y tenemos hermanos que no pueden ir a casa a comer y que tienen 1 hora para comer en sus fábricas o en el lugar donde trabajan y ahí se llevan un tupper y comen. Pues pueden irse a su coche o una esquina o alejarse un poco de la fábrica y tomar un tiempo de su descanso y en cualquier lugar orar al Señor. Y tenemos personas que quizá andan mucho en el transporte público y a lo mejor se suben a un autobús y su transporte dura 1 hora en llevarlos a casa y en ese autobús con su cabeza inclinada pueden cerrar sus ojos y en su intimidad orar al Señor. La realidad es que no podemos buscar el lugar perfecto, cómodo, ventilado y adecuado para nuestras oraciones muchas veces. La vida no nos va a permitir ese lugar muchas veces y eso no es un impedimento para orar. Cualquier lugar es bueno para orar. Cualquier lugar es bueno para orar. Esas son 2 cosas que yo quiero que aprendamos de este texto. La primera es, a todo lugar es bueno para orar. Tenemos el regalo del Señor Jesucristo, que habiendo rasgado el velo de su carne, nos ha dado acceso al trono de la gracia, acceso al Padre, con quien podemos hablar, con quien nos podemos comunicar, y no ha dicho que lo hagamos en un sitio o en otro. Algunos pensaban que había que ir a orar al templo, otros hasta hoy se van siempre a orar al muro de las lamentaciones. Algunos pensaban que se oraba en lo alto de un monte, pero el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No se trata de buscar el lugar adecuado para orar a Dios, se trata de orar a Dios en cualquier lugar. Jonás estaba en el vientre de un pez, un momento incómodo, un momento difícil, y ahí orar al Señor es lo que hizo. En segundo lugar, a veces Dios va a permitir que pasemos por momentos duros para hacernos volver a orar. No sabemos si Jonás era un hombre de oración.
No quiero decir que Jonás no orara y que todo esto que hizo el Señor fuera para llevar a Jonás a orar, porque sabemos que realmente no fue el motivo principal. Pero existen muchas personas que en ocasiones el Señor tiene que apretarles para que vuelvan a orar. Porque existen personas que cuando el trabajo está ahí y hay dinero y hay un sueldo mensual, se relajan en la oración. Pero que cuando vuelve el paro, el desempleo, les aprieta la vida y empiezan a clamar, incluso a ayunar al Señor. Hay personas que cuando están sanas y todo está bien, se relajan un poquito de la oración, pero cuando llega un diagnóstico médico medio raro, empiezan a correr a orar al Señor. Hay personas que cuando en casa todo está calmado, ahí no se levanta una oración. Pero cuando alguien da un portazo, empiezan las discusiones y las peleas, ahí tenemos que orar en casa. Y hermano, no debería ser así. Pero el Señor nos ama tanto que en muchas ocasiones el Señor va a proveer situaciones difíciles y eso nos lleva a orar otra vez. No debería ser así, repito, pero Dios puede hacerlo. Pero lo importante en todo esto es orar al Señor. Jonás no estaba en las cercanías de palacio como de costumbre. Jonás no estaba cómodo en su escritorio. Jonás no estaba en una habitación a solas, relajado y ventilado. Jonás estaba en un lugar con poco aire, oscuro, envuelto de malos olores y decidió orar al Señor. Decidió orar al Señor. Eso es lo importante. A veces vamos a estar orando en situaciones muy favorables y otras vamos a estar orando en situaciones muy desfavorables. Pero lo importante es orar. La primera cosa que nos enseña nuestro texto aquí, que se puede orar desde cualquier lugar. Hermano, que eso se quede hoy grabado para que esta semana mejores tu vida de oración, encontrando cualquier lugar apropiado para levantar una oración al Señor. Si Jonás oró en el vientre del pez, de camino al trabajo, ora. En tu descanso, ora. A solas, en cualquier lugar, ora. A veces estaremos caminando por la montaña. Puede ser un buen momento para contemplar la creación y orar. A veces tus hijos te pedirán llevarlos al parque y mientras tus hijos están ahí y tú sentado en un banco vigilándolos un poco, tendrás unos minutos en los que podrás orar al Señor. Pero lo importante no es tanto el lugar, no es tanto cuánto dura la oración. Lo más importante es la intención del corazón a la hora de orar. En Lucas 18:10 leemos así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Los dos hombres subieron a orar, pero uno oraba dándose golpes en el pecho, exaltando sus ayunos, sus diezmos, lo buen creyente que era, altivo, soberbio. Pero otro se humilló, diciéndole al Señor que no era digno de orar, que no era digno de clamar, que no era digno de mirar hacia Él. Y el Señor se complació, se alegró, se gozó, no con la oración del supuesto perfecto religioso, sino con la oración de aquel que se humilló en su presencia. No importa el lugar, y a veces no tendrás mucho tiempo, no importa qué tan dure la oración. Aunque cuanto más puedas orar mejor, pero a veces no tendrás mucho tiempo. Pero más importante que el lugar y más importante que la duración es la intención del corazón. El estar quebrantados y humillados delante del Señor nos garantiza algo: un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Que la primera cosa que nos enseña hoy nuestro texto es esa: cualquier lugar es bueno para orar, hermano. No uses el pretexto del trabajo y de las ocupaciones para tener una pobre vida de oración. Que esta semana, cualquier lugar en tu casa, cualquier lugar en tu camino, cualquier lugar en tu vida de esta semana sea apto para poder levantar cada día un ratito, una oración al Señor. Segunda enseñanza, y esta es preciosa también, que en cualquier lugar donde nosotros oremos, cuando clamamos al Señor en angustia, Dios nos oye. La segunda enseñanza que vamos a encontrar hoy es esa: Dios nos escucha en medio de la angustia. Nuestro texto sigue así: en mi angustia
clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Hermano, cuando ahora llegamos aquí a nuestro texto, quiero decir algo. Todo el libro de Jonás es de un género literario que consideramos narrativo. El libro de Jonás no es más como los otros libros proféticos que empiezan diciendo así dice el Señor y trae declaraciones de Dios hacia una nación o hacia un pueblo. El libro de Jonás es narrativo, nos cuenta la historia de Jonás, pero el capítulo 2, justo aquí, hace un cambio y pasa de narrativo a ser lírico, a ser un poético, a ser un salmo. Entonces, ahora nuestras interpretaciones del texto tienen que hacer ese cambio también. Ya no debemos interpretarlo tanto con la literalidad de una narración, sino con los ojos poéticos de un salmo. ¿Y por qué digo esto? Porque acabamos de leer a Jonás diciendo, desde el seno del Seol pedí auxilio. Y nosotros sabemos, en el contexto en el que estamos, que Jonás no se refiere a que estaba en un sepulcro, o que Jonás estaba en un lugar de tormento y de castigo. Pero es una manera metafórica, poética, de hablar de un lugar sombrío, de un lugar oscuro, de un lugar sin esperanza. Cuando leemos esto, no nos está diciendo exactamente que está en el seno del Seol, sino que está en un lugar donde él no ve salida, donde él ve simplemente que nada va a terminar bien, donde todo es oscuridad, donde no ve solución, donde no ve cómo arreglarlo con sus propias manos, cómo salir con sus propias fuerzas. Y desde ahí él clama al Señor y el Señor le respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Hay varios salmos que nos refieren cosas similares. Por ejemplo, el Salmo 18 y el verso 6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. O el Salmo 59 y el verso 6. Pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso, cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia, en el día de mi angustia. No son 1, 2, ni 3 salmos que hablan de hombres que clamaron al Señor en días de angustia y el Señor escuchó sus oraciones. Eso es lo que Jonás nos acaba de decir. Clamé al Señor en mi angustia. Desde el seno del Seol oré y el Señor escuchó mi oración. El Señor estuvo atento en mi momento de angustia. Hermanos, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, debemos recordar que Dios escucha nuestras oraciones. Hay situaciones donde los hombres no van a poder hacer nada con nosotros. Hay situaciones donde los hombres no van a poder arreglar lo que nos está pasando. Hay situaciones donde los hombres, aunque los busquemos, no van a poder solucionar el problema. Y es en ese momento donde la fuerza de nuestro brazo no llega, donde nuestra capacidad intelectual no alcanza, donde no hay salida y esperanza, que lo que debemos hacer es clamar al Señor con la certeza de que Dios, el Todopoderoso y Creador del universo, nos escucha. A veces nosotros corremos a otras fuentes y eso es un error. Cuando se caen nuestros matrimonios abajo, a veces buscamos que los hombres arreglen nuestros matrimonios. A veces buscamos que en momentos de una enfermedad como un cáncer, algún hermano haga algo. En un momento de desespero familiar, el pastor haga algo. Pero ¿acaso el pastor puede cambiar los corazones? ¿Acaso los hermanos pueden sanar las enfermedades? ¿Acaso ellos pueden devolverte el empleo que te quitaron? ¿Acaso ellos pueden pagar la deuda del dinero que te estafaron? Ellos no pueden arreglar todas las cosas. Y hay hermanos que corren en dependencia a los hombres en sus momentos de desespero. Y ojo,
quiero añadir algo. No significa ahora que no vayamos a pedir consuelo, consejo, ayuda. La Biblia dice que debemos llegar las cargas unos de los otros, que debemos reír con los que ríen, que debemos llorar con los que lloran, pero debemos entender algo. Lo único que los hombres pueden hacer en nuestros momentos de llanto es llorar con nosotros. No pueden cambiar nuestras lágrimas, pero es el Señor el que cambia nuestro lamento en gozo. El hermano llorará con nosotros, el Señor cambiará el lamento en gozo. ¿Entiendes? El hermano puede llevar la carga contigo, no puede acabar con la carga, pero el Señor puede librarte de esas cargas muchas veces. El hermano puede acompañarte a orar. El hermano puede acompañarte a buscar al Señor. El hermano puede arrimar el hombro en tu búsqueda de la única fuente que todo lo puede, el Señor Todopoderoso. Sí, está bien buscar el consejo de un pastor, buscar el apoyo de un hermano, el abrazo cariñoso de una esposa, la palmadita en la espalda de un amigo, pero ellos no van a poder arreglar todas las situaciones. Por eso, en los momentos de angustia, Jonás sabía, el salmista sabía muchas veces, y nosotros debemos saber que en mi angustia clamo al Señor y Dios oye mi oración. Busca ayuda de tus hermanos, busca el apoyo de tus seres queridos, pero que tu primera fuente de socorro sea el Señor. Él es nuestra roca y nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro pronto auxilio en la angustia. No dependas de los hombres, no porque no te quieran. Hay gente que a veces busca demasiado a los hombres y luego se va de las iglesias porque los hombres no le dieron las soluciones que querían, la atención que querían, el abrazo que querían. Y esa gente que pone su dependencia en las personas acabará triste con todas las iglesias, porque todos tus hermanos también tienen luchas, también tienen problemas, tienen vidas, tienen esposas, tienen familia, a veces enfermedades, a veces deudas. Y no pueden separar todos un tiempo para darte exclusiva atención a ti. Pero hay uno que cuando clamas escucha siempre. Hay uno que no necesitas pedir cita. Hay uno que no tiene que darte una hora en su calendario. Al pastor vas y le dices: pastor, ¿cuándo nos podemos ver? Y hará lo posible por darte un consejo y una palabra el día que pueda. Pero en cualquier lugar, en tu angustia, clama al Señor. Y Él no te dice: ven el martes a las 8. Él no te dice: pasa el domingo a las 4. Clama a Dios, que Él escucha tu oración. Y eso no lo aprendemos solo de Jonás y los salmistas. Lo aprendemos de Jesús. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. En el momento de mayor agonía, en el momento de mayor dolor en esta tierra, en el momento de mayor angustia, agonía y angustia y sufrimiento hasta el punto de sudar gotas de sangre, Jesús no fue a buscar el socorro de sus discípulos. Jesús no fue a buscar el socorro de su madre. Jesús se separó otra vez y fue a clamar: Abba, Padre. Aquel que lo iba a escuchar. Sí, el Padre no cambió de plan. El Padre lo confirmó en su llamado hacia la cruz, pero el Padre lo escuchó. A veces las cosas no cambiarán. Orar no significa que de la noche a la mañana todo se arregla, pero sabemos que alguien que todo lo puede nos escucha y estará con nosotros todos los días. Cuando no tengas fuerzas, a lo mejor no puedes ni sostener tus brazos en alto para orar porque estás debilitado. A lo mejor no tienes fuerzas ni para arrodillarte. Has estado tan mal hasta el punto que oras sentado. Has estado tan mal hasta el punto que ni palabras salen. Has estado tan mal hasta el punto que brotan tantas lágrimas de tus ojos que se meten en tu boca y ni palabras derechas pronuncias. Has estado tan débil, tan mal, tan angustiado que te duele tanto el corazón que parece que estás sofocado con falta de aire y no sabes ni cómo orar. En ese momento, guarda silencio delante del Señor, porque oras también delante de aquel que escudriña la mente y el corazón. Pero hay que ir a su presencia. En angustia clamemos al Señor porque Él nos oye. La tercera lección que yo quiero que veamos en la oración de Jonás
Es que debemos aprender muchas veces en todo lo que nos pasa, que lo que está sucediendo es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Mira cómo sigue nuestro texto. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás en su oración, mira lo que está diciéndole al Señor. Atento a estas palabras. Está diciendo, tú me has echado a lo profundo del mar. ¿Pero quién lo echó al agua? Los marineros. Pero Jonás dice, tú me has echado al fondo del mar, al corazón de los mares, a la corriente que me ha envuelto. ¿De quién dice que son las encrespadas olas? Tus encrespadas olas. ¿De qué dice que son esas ondas violentas de las aguas? Es el Señor el que dice que lo ha echado al mar. Son del Señor las olas que lo agaban. Son del Señor las fuertes ondas del mar que poco lo podían haber ahogado. Jonás sabe que todo lo que ha sucedido viene de la mano del Señor. Es duro, es difícil, pero Jonás sabe que todo lo que le está pasando no es el diablo, es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Hay una mala tendencia en el pueblo evangélico de pensar que cuando algo sienta mal, es el enemigo. Perdí trabajo. Espíritu devorador, sal de mi casa. A lo mejor el Señor cerró una puerta porque desde trabajas no oras, no lees la Biblia, no pasas por la iglesia. A lo mejor lo que más te alejaba del Señor era el trabajo y el Señor tuvo que decir, puerta cerrada. Para que vuelva a orar como antes, cuando decía, dame un trabajo y te daré mi vida, dame un trabajo y oraré siempre, dame un trabajo y te digo, Señor, que le prometo al jefe, te prometo, Señor, que le diré al jefe que los martes y los jueves tengo que ir al culto. ¡Hala! Pastor, no puedo venir por el trabajo, pero hablaré con mi jefe, pastor, hablaré 2 años después. Sigue hablando con el jefe. A veces es el Señor el que cierra la puerta del trabajo. Te digo una cosa, prefiero desempleado y con Él que empleado y sin Él. A veces creemos que todas las situaciones difíciles, y eso es el humanismo de hoy. El humanismo de hoy es, si sienta mal es malo. No. A veces si sienta bien es bueno. Y a veces si sienta mal también. Salomón en una ocasión dice, es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. ¿Por qué? ¿Quién se lo pasa bien en el velatorio? ¿Quién se lo pasa bien? ¿Me vas a comparar un día de cumpleaños a un velatorio? Ya, pero en el velatorio piensas en la vida. Cuando vas a enterrar a un joven de 25 años que se estrelló haciendo el tonto con la moto, tú sales conduciendo tu moto a 10 por hora. Parando en los stop, parando en los seda, se pone en ámbar y ya te paras. Pero como no se mata a nadie que tú conozcas, ves ámbar, ¡fum! Ves seda, hace rápido así, te metes. Pero la muerte nos hace pensar. Cuando entierras a un compañero de la universidad que murió repentinamente, dices, oh, oye, que no se mueren solo los de 90, que se mueren también los de 40. Voy a tener que empezar a arreglar mi vida. ¿Cuántos nos tienen que enterrar a una madre para llorar ante un padre y decir, papá, te voy a visitar más? No vi a mamá, no la visitaba. Sienta mal ese día, pero hace bien. Hermanos, muchas de las cosas incómodas de nuestra vida, desagradables de nuestra vida, difíciles de nuestra vida, no son culpa del enemigo, son la mano del Señor. Y Jonás en ese momento supo ver que era la mano del Señor. Él lo había echado al mar, eran sus olas, era su tormenta. Mira lo que dice este salmista en el Salmo 42:7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Han pasado sobre mí. Son palabras muy similares. Había momentos que los salmistas entendían que las cosas malas, difíciles, no malas, difíciles, que les estaban pasando eran mano del Señor. Jonás estaba reconociendo su pecado. Jonás ya lo había reconocido. Cuando él le dijo a los marineros, tiradme al mar porque esto es mi culpa, Jonás ya había reconocido su pecado. Y Jonás aceptaba que todo lo que estaba pasando era la mano del Señor.
Pero Jonás sabía algo. No era el Dios irado que lo quería matar, era el Padre amoroso que lo quería disciplinar. Hay muchas cosas difíciles en nuestra vida que van a pasar y muchas van a ser la mano del Señor. Y muchas vamos a entender que es causa de nuestros pecados. Son consecuencias de nuestros pecados. Y es la mano del Señor, no queriendo ahogarnos en el fondo del mar, sino queriendo disciplinarnos para hacernos más a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Jonás sabía que era un hombre de Dios. ¿Recuerdan cuando Jonás le dice a los marineros, soy temeroso de Dios? Jonás es un siervo de Dios, es un profeta de Dios, no es un rebelde impío que vive toda la vida de espaldas a Dios. No, estamos viendo la historia de la rebeldía de Jonás, pero no está diciendo que Jonás todos los días fuera rebelde al Señor, porque la Biblia relata otras profecías de Jonás, una en concreto dada al rey, y Jonás la obedece. Jonás era un siervo de Dios. Jonás era un verdadero profeta del Señor. Pero Jonás había pecado contra su Señor. Se había rebelado contra su Señor. Y su Señor, que lo amaba, decidió disciplinarlo. Asimismo con nosotros. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Ovejas de su prado. Pero cuando le fallamos, nuestro Padre que nos ama, nos va a disciplinar para santificarnos. No lo va a hacer para destruirnos. No lo va a hacer para matarnos. Lo va a hacer para perfeccionar nuestro carácter. Dios no quería matar a Jonás. Dios quería tratar con Jonás. A veces vamos a pasar situaciones muy duras, pero Dios no nos va a querer matar con ellas. Va a querer tratar con nosotros a través de ellas. Lo que esto nos enseña es que Jonás había entendido que la mano soberana de Dios y su perfecta providencia es la que por causa de su pecado había preparado todas esas cosas para tratar con su vida. Y ahí llegamos a la cuarta lección que quiero compartir con vosotros. Y es que en medio de esos momentos de disciplina, en medio de esos momentos en los que estás pasando por el pago de tus pecados, donde estás sufriendo la consecuencia de tus iniquidades, confía en la misericordia de Dios. Confía en la misericordia de Dios. Nuestra oración sigue así. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Alguien puede salir de los ojos del Señor? Recordemos que esto no lo debemos tomar con esa literalidad de un texto narrativo, sino que lo debemos tomar con la lírica y la poesía de un salmo. Lo que Jonás está diciendo cuando dice, he sido expulsado de delante de tus ojos, es que Jonás sabe que lo que está sufriendo es la disciplina de un Dios que aborrece el pecado. Hermano, Jonás sabe que Dios odia el pecado. Jonás sabe que Dios aborrece toda rebelión contra su santo nombre. Y Jonás sabe que Dios está enfadado, que Dios está irado porque Dios aborrece el pecado. Y eso es lo que Jonás está expresando al decir, he sido expulsado de delante de tus ojos. Jonás está diciendo, sé que te he fallado, sé que aborreces lo que he hecho. Sé que soy necio como para rebelarme contra el Santo y el Todopoderoso. Pero en medio de esa actitud en la que Jonás sabe que Dios no tolera rebelión, que Dios aborrece el pecado, que Él ha sido desobediente, Jonás dice, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Hacia tu santo templo? ¿Qué dice Jonás ahí? Hermano, en el antiguo pacto, ese templo era lo que representaba para todo judío de aquel momento el lugar de adoración y de la presencia del Señor.
Para muchos el templo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios manifestaba su gloria. Para muchos incluso el templo era llevado la habitación del Señor. Y Jonás está usando esa expresión como diciendo, yo sé que te he fallado, yo sé que estoy pagando las consecuencias de mi pecado y sé que aborreces toda rebelión, pero también sé que eres rico en misericordia y volveré a mirar a ti. Jonás sabe que está pagando las consecuencias de su pecado. Jonás sabe que está recibiendo la disciplina del Altísimo, pero sabe que también el Señor que lo disciplina es rico en misericordia y volverá a estar en el templo y volverá a adorarle porque Dios lo va a restaurar otra vez. No había nada más importante para un judío de la época que ese lugar. Salmo 26:8. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. O el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Oh hermanos, nosotros ya no descansamos en la presencia de Dios en un templo físico. Gloria a Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese texto a nuestra vida? Porque no es la misma situación. No vemos la adoración de la misma manera. No vemos la habitación de Dios de la misma forma. Sí, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando pecas, ¿no pasa que también se entristece? ¿No has sentido apagarse el calor de su presencia? ¿No has sentido que la frialdad llega a tu vida? ¿No has sentido que las alabanzas pierden sentido? ¿No has sentido que tus oraciones parece que no pasan del techo? ¿No has sentido que ahora vas a recibir la palabra y en vez de decir, wow, Dios me está hablando, te duermes durante el culto, te aburre el sermón, bostezas más que escuchas? Porque sí, Dios no habita ya en un templo hecho de manos humanas. Dios habita en nosotros, pero el mismo pecado que lo entristecía sigue entristeciendo hoy al Espíritu Santo. Y puede ser que siga aquí dentro y sigue dentro del creyente, pero está apagado y entristecido por el pecado. Así podemos aplicarlo a nuestra vida. Nosotros sabemos que a pesar de todas las cosas que podamos hacer y a pesar de que hayamos entristecido al Espíritu Santo, nuestro Dios es rico en misericordia y podemos recuperar el calor de su presencia. Hermano, no debes vivir solo del recuerdo de los primeros días con el Señor. Algunos solo hablan de cuando estaban bien con Dios. Algunos solo hablan de cuando oraban más, de cuando conocieron al Señor, tiraron toda la música a la basura, solo escuchaban alabanzas, veían 40 prédicas, oraban todo el día, leían la Biblia un montón cada día. Algunos solo hablan de su primer amor, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que no se puede volver? Dios es rico en misericordia y Jonás sabía que había perdido esa dicha de agradarle, que lo había ofendido y le había fallado, pero era un Dios restaurador y que volvería a mirar hacia su santo templo. Y así te digo hoy que puedes haber perdido el calor de su presencia, porque nosotros no solo leemos de Dios, no solo escuchamos canciones de Dios, nosotros no solo leemos la Biblia para conocer a Dios, nosotros amamos caminar con Dios. Amamos andar con Dios como Enoc. Y sabemos que lo podemos haber entristecido, pero también sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, que renueva sus misericordias cada mañana, que no ha apartado de nosotros su espíritu, que solo lo hemos entristecido, pero que si nos humillamos ante Él, nosotros podremos ser restaurados. Mira lo que dice nuestra oración, cómo sigue. Me rodearon las aguas hasta el alma.
El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Oh Señor, Dios mío. Mira qué expresiones. Agua hasta el alma. Envuelto por el abismo. Algas rodeando y enredadas en la cabeza, descendiendo a las raíces de los montes, cerrojos de la tierra, poniendo cercos para siempre. Hay salmos similares, como el Salmo 69, 1 y 2 dice: sálvame, oh Señor, porque las aguas me han llegado hasta el alma, me han hundido en seno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. ¿No te has sentido nunca parecido? ¿No has sentido que te estás ahogando? ¿No has sentido que tu vida está en un momento como si estuvieras en el mar, en un lugar donde ya no haces pie y simplemente te está llevando el agua de un lado para otro y no controlas nada? ¿No has sentido realmente que hay momentos en tu vida donde no ves salida, donde no ves esperanza? ¿No has sentido que hay cosas que han pasado en tu vida o pasas en tu vida donde, aunque pienses y te esfuerces, no puedes hacer tú nada? Donde solo ves un muro sin salida, donde parece que te han cerrado una puerta y no hay escapatoria. Van a pasar esas cosas en tu vida. ¿Has perdido noches de sueño de tanto pensar en soluciones y no encontrarlas? Te has tomado tilas y no has servido de nada porque te levantas a las 2 y a las 4 y a las 6. Y tu pecho está acelerado y vas al médico a que te miren la presión, pero la angustia es tanta que te está batiendo el alma. ¿No has vivido eso? ¿No has mirado tu matrimonio en ocasiones como diciendo: ¿qué se puede hacer? Donde ya solo ves y te dice algo en tu cabeza: no, firma ese papel ya. Nada. ¿Y quién quiere romper un matrimonio? ¿Quién quiere terminar con una familia? ¿Pero no has visto situaciones así? ¿Que te han enseñado que eres débil? ¿Que te han enseñado que no eres una superguerrera? ¿Y que no eres un macho súper fuerte que todo lo puede? Tú, hombre, que te has intentado tirar la familia sobre tus hombros, ¿te has dado cuenta que eres débil? Y tus hijos al final han tomado sus decisiones. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos donde no hay más esperanza? Debemos hacer lo que hizo Jonás. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando desfallezca tu alma, acuérdate del Señor. Cuando no haya fuerzas, acuérdate del Señor. Cuando tus lágrimas no se puedan controlar más y el grifo de tus ojos esté abierto y no lo puedas parar, acuérdate del Señor. Acuérdate de su soberanía y que tiene todo bajo control, aunque todo parezca descontrolado. Acuérdate de su bondad y aunque no la sientas, recuerda que renueva sus misericordias cada mañana. Acuérdate de su amor. Y que aunque las cosas sean difíciles, Él te ama y está tratando contigo. Y acuérdate de Jesucristo y de todas las promesas que Él te ha dado de paz, de perdón por medio de Jesús. En los momentos más difíciles de tu vida, acuérdate del Señor. Los hombres no van a poder hacer nada. Los hombres no pueden cambiar a tu esposo. El pastor no puede cambiar a tu esposa ni a tus hijos. Los hombres no pueden hablar con tu jefe. Los hombres no pueden cambiar el cáncer. Pero acuérdate del Señor. Y si lo que estás pasando hoy es por causa de tu pecado, puede ser una situación dura, difícil. Emocionalmente puedes estar destrozado a lo mejor y saber que te lo mereces. Que es fruto de tus decisiones, que es fruto de tu pecado. Pero recuerda que Dios es bueno.
Dios no está haciendo todo eso y permitiendo todo eso en tu vida para matarte. Él es bueno y lo está haciendo para que aprendas, para hacerte más humilde, más manso, más dócil, más como Jesús. Pero en medio de la disciplina más dura, debemos ser como Habacuc, que a pesar de todo dijo, no moriremos. En Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío y Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Habacuc sabía que Dios había escogido una nación sangrienta, una nación sanguinaria, una nación malvada, iracunda, violenta, y que Dios iba a usar esa nación como un látigo contra el pueblo por su pecado. Habacuc sabía que esa nación iba a arrasar con ellos, iba a quemar las casas, destruir las murallas, matar a mucha gente. Habacuc sabía que Dios iba a tomar esa nación, como vimos en la serie, y usarla como una vara para disciplinar a su pueblo. Pero en medio de todo eso, Habacuc dice, va a doler, va a ser duro, porque hemos pecado y Dios nos va a disciplinar. Pero Habacuc dice algo, no moriremos, porque nos ama aún, porque es nuestro Señor, porque es nuestro Dios y nos va a disciplinar, pero no nos va a consumir, nos va a disciplinar, pero no nos va a matar. Y esa debe ser nuestra confianza. Puede ser que estemos siendo disciplinados duramente por el Señor, pagando consecuencias difíciles y duras por causa de nuestros pecados, pero como Habacuc debemos confiar, no moriremos. Como Jonás, es duro y es difícil, pero volveré a mirar al templo del Señor, pero volveré a estar con Él. Dios se está tratando con mi vida, Dios me está disciplinando, pero Dios no me va a matar. Por un momento Jonás sabía, el vientre del pez no es el final de mi historia. A veces las manos del alfarero serán duras. A veces el barro es tan terco que lo tiene que romper en pedazos para hacerlo nuevo. Y va a doler, pero el alfarero no desecha el barro, lo rompe, pero lo restaura y lo hace nuevo. Ahora llegamos a la quinta enseñanza de nuestra oración de Jonás. Y toma un giro en su manera de expresarse, porque de golpe Jonás empieza a hablar de la necedad de aquellos que idolatran, de la necesidad de rechazar todo tipo de idolatría. Jonás dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Y me gusta también cómo lo expresa aquí Isaías, en Isaías 42:17. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a la imagen fundida, vosotros sois nuestro Dios. La idolatría en la Biblia no solo es prohibida, no solo es pecado, sino que muchas veces es puesta como algo necio. Jonás sabía que ningún Dios falso, recuerdan a los marineros, cada uno clamando a su Dios. Jonás sabía que ningún falso Dios podía salvarlo. Jonás sabía que no había Dios de Baal o cualquier otro Dios falso creado por los hombres que pudiera ayudarlo. Jonás sabía que solo el único Dios verdadero, el Todopoderoso, podía solucionar lo que él estaba enfrentando. Y por eso Jonás dice esa expresión. Jonás levanta su oración y dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Por qué dice eso? Porque si tu confianza está en un ídolo que no puede hacer nada, ya no hay misericordia para ti. Estás desahuciado. Pero yo he puesto mi confianza en el Dios que todo lo puede. Y hermano, esto no es solo sobre aquellos que ponen algunas velas encendidas a una virgen. Esto no es solo sobre aquellos de una religión falsa que hacen ofrendas y sacrificios a un falso dios como Shiva para que les haga algo o les eche una mano a algún falso dios de otra religión. Esto también es para todas aquellas personas que ponen su confianza en las situaciones difíciles en hombres, en personas.
Hay hermanas que cada vez que tienen un problema recurren antes a mandar un WhatsApp a una hermanita que a orar. Hermanita, ¿te puedo llamar? Hermanita, ¿podemos quedar? Hermanita, ¿puedo ir a tu casa? Y hay hermanas que en vez de llevarlas a Dios les encanta ser el centro de la consejería y la ayuda. Tranquila, yo seré tu mediadora, perdón. Las dos cosas, son medio brujas esa señora. No. Yo te puedo escuchar, pero háblalo con el que puede ayudar. Yo te puedo atender, pero habla con el que te puede solucionar el problema. Habla con el que todo lo puede. Es que imagínate que alguien viene y te dice: pastor, ¿qué hago? Mi hijo cayó en las drogas. ¿Qué hago yo? Digo. Y la gente se enfada con el pastor. Me voy a otra iglesia. Estos pastores no arreglan mis problemas. Pastor, ¿qué hago? Mi marido no me quiere ya. No sé, yo le escribo un poema de tu parte, lo firmo por ti, a ver si toco su corazón, pero me parece que no voy a conseguir nada. Pero pastor, usted puede orar. Ahí es la clave. Tú quieres que yo busque al que puede todo. Ve directo a él. Ve directo. Ahórrate el intermediario. Jesús te ha dado acceso. Yo no soy María. Ruega por nosotros, los de Caminando por Fe, Juan Manuel. Porque algunos ven a los pastores así. Algunos vienen de tradiciones católicas tan arraigadas que todavía ven a los sacerdotes como mediadores. Algunos son tan arraigados a la cultura católica que creen que el pastor es el que puede mediar con Dios. Pastor, ore por mí. Es como los que van al cura a que les arregle las cosas con Dios. No hay pastor que pueda arreglar tu situación. El pastor, ¿sabes qué puede hacer? Sí, hermano, venga, yo sé que está sufriendo, pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner la mano sobre su hombro y voy a estar a su lado mientras usted ora al Señor. Porque lo único que yo voy a hacer es eso. Pero Jesús le ha dado también acceso a usted. Hermano, no pienses que tú tienes tarifa plana y yo fibra óptica. Que tu oración llega como a 10 por hora y la mía, ¡fum! Que yo soy un Lamborghini en las oraciones, que mi oración pasa de 0 a 1000 segundos, a 1000 kilómetros por hora en un segundo. No. Es más, ¿qué va a ser más sincero? ¿La oración del que sufre o la oración del que no siente el dolor apenas o en la misma medida y pide por él? ¿Qué va a ser más sincera? ¿La oración de la madre de ese niño que está en las drogas? ¿O la oración de un pastor que sufre por ella y puede decir: Señor, ayúdala? Pero ¿qué oración va a ser más pura y sincera? Sí, yo puedo orar. Debemos orar unos por otros. Debemos interceder por los que sufren. Claro que sí, pero no como mediadores. Porque somos llamados a orar por todos los hombres. Pero la realidad es que tú puedes orar a Dios. Y en medio de la angustia, Dios te puede escuchar. Hermano, no tiene favoritos el Señor. No creas que hay ciertas oraciones que Dios escucha más rápido. Es que seguro que tú, como eres un hombre de Dios, te escucha. Yo he fallado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ora a Dios. Ora a Dios. No seas como la samaritana, que quería llenar esa saciedad, esa necesidad de plenitud con familia, con hombres, y buscaba en familias y en hombres la solución a su vacío. Hermano, ¿por qué vas a vasos de agua con sal a saciar tu sed si tienes acceso al río de agua viva? ¿Por qué seguimos buscando en cisternas rotas cuando tenemos el manantial a mano? Sí, que nuestros hermanos nos ayuden. Sí, que nuestros hermanos nos apoyen. Pero no hay nadie más necio que el que deja sus cargas y problemas en las manos de otro que no sea el Señor. Unos lo dejan a San Pedro, a San Judas, a la Virgen de Guadalupe, pero otros se lo dejan a papá, otros se lo dejan al pastor, otros se lo dejan a la hermanita que va a orar por ella. Llevad vuestras cargas al Señor. Llevad vuestras cargas al Señor y encontraréis una paz que sobrepasa todo
entendimiento. Corre a Dios, porque Él es tu roca y tu refugio. Llegamos entonces a la sexta enseñanza de nuestra oración. Ya estamos llegando al final, Resistan. Y la sexta enseñanza es algo muy importante. Mostrar frutos de arrepentimiento debe acompañar nuestras oraciones de arrepentimiento. Jonás dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Hermanos, Jonás acaba de decir: ofreceré sacrificios, pagaré lo que he prometido. Algunas traducciones hablan de votos. El Salmo 50, versos 14 y 15 dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. O el Salmo 116, 16 al 18, ah Señor, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. La palabra votos y la palabra sacrificio va muchas veces ligado a acciones de gracia. Los votos y sacrificios eran propios cuando había una victoria en una batalla, cuando el Señor había librado al rey de sus enemigos, cuando el Señor había mostrado mucha misericordia, cuando el Señor había bendecido grandemente a una persona. Ellos en gratitud o humillados ofrecían sacrificios y votos. ¿Recuerdan los marineros cómo acaba? Que hicieron votos al Señor también. Eran paganos, pero habían entendido que el Dios de Jonás había hecho eso y decidieron al final, cuando había calma, ofrecer sacrificios al Dios de Jonás. Hermano, nosotros ya no ofrecemos sacrificios, ya no hacemos votos como ellos. Pero nosotros lo que estamos viendo aquí es que cuando Jonás ha visto la mano del Señor, cuando Jonás ha visto la misericordia del Señor y cuando Jonás ha entendido que todo es fruto de sus pecados, Jonás no solo ha levantado una oración de arrepentimiento, sino que Jonás va a tomar una actitud. Dice que va a hacer sacrificios y va a cumplir sus promesas. ¿Qué nos enseña eso? Que si realmente hay arrepentimiento, va a haber una actitud después. Jonás no solo había orado para engañar al Señor diciendo: estoy arrepentido, eres bueno, eres esto, eres aquello otro, y ya, luego me arregla el problema y me olvido. Jonás iba a tomar una actitud, iba a volver a servir al Señor, iba a volver a adorar al Señor, iba a volver a cumplir sus sacrificios y votos delante del Señor. Nuestra oración de arrepentimiento, nuestra expresión de arrepentimiento debería ir seguida de fruto. En Mateo 3:8 leemos: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. El pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, Augustus Nicodemus López, dijo en una ocasión: arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Hermano, muchas veces simplemente mostramos remordimiento. Lloramos, expresamos algunas cosas con nuestras lágrimas delante de la gente mostrando que estamos dolidos, pero a la que alguien nos pone la mano en el hombro y dice: te perdono, no pasa nada, volvemos a las andadas. Pero Jonás estaba mostrando algo importante. No se trata de remordimiento. Lo de Jonás era verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento conlleva acciones. Morderse la lengua si me arrepiento de hablar demasiado. Controlar mi boca si me arrepiento de hablar de manera inapropiada. Cuidarme de mis conversaciones si me arrepiento de chisme y la murmuración. Evadir ciertos lugares si me arrepiento de cosas que no debería hacer en ciertos sitios. Pero arrepentimiento conlleva una acción contra el pecado, una actitud contra el pecado, una batalla contra el pecado. Que así como Jonás, no solo mostremos con nuestras oraciones muchas veces que aceptamos la mano del Señor, que aceptamos la disciplina del Señor, que aceptamos la corrección del Señor, que estamos arrepentidos, sino que además nos esforcemos para luchar contra nuestra carne,
y vivir una vida que le dé la gloria a Dios mejor cada día. No solo tengamos remordimiento en nuestras palabras, que tengamos verdadero arrepentimiento, un dolor sincero por lo que ha pasado y una actitud en consecuencia para luchar y que nunca más suceda. Y con esto llegamos 5 minutos solo y nos vamos al final de esta oración. Y he dejado esta frase porque creo que merece exaltarla separada. La salvación es del Señor. No había mejor manera de concluir esta oración que declarar una cosa tan importante. La salvación es del Señor. Esto solo no aparece una vez en la Biblia, aparece más veces. Salmo 3:8, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. O Salmo 62:1, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Pero la verdad es que en nuestro contexto, la salvación es del Señor. Yo sé que muchos están pensando en la salvación de las almas, en la salvación de los pecadores. Pero la realidad es que nuestro contexto no está apuntando primero en esa dirección, sino en la solución o la liberación en un problema. Las salvaciones del Señor también se usaba cuando se vencía una guerra y había victoria y decían, no, Dios, de Él viene nuestra salvación. Cuando Dios daba victoria sobre enemigos, cuando Dios daba victoria sobre los adversarios, cuando Dios protegía a la nación, ellos usaban esa expresión, las salvaciones del Señor, hablando del cuidado y la protección que habían tenido. Jonás está diciéndolo en esa dirección. Jonás está diciendo, me ha salvado del mar, me ha evitado ahogarme, me ha guardado dentro del vientre del pez, escucha mi oración, no me ha desamparado. La salvación, el socorro, el auxilio, la liberación viene del Señor. Pero ciertamente también cuando leemos eso, entendemos que la salvación de las almas es del Señor. No es de los predicadores, no es de las buenas obras de las personas, no es de las buenas acciones de caridad, no es de la limosna que dé alguien para ganarse el cielo, que el único que puede salvar nuestras almas también es el Señor. Por eso Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Y ahí se habla de la remisión de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre del Señor Jesús. Debemos entender que es el Señor el que nos salva en medio de la angustia. Es el Señor el que nos salva en medio de la aflicción. Es el Señor el que nos salva de las manos del enemigo. Es el Señor el que nos salvó de las tinieblas. Es el Señor el que nos salvó del pecado. Y es el Señor el que ha salvado nuestras almas. Y todo lo ha hecho por gracia. Muchas personas ven al pez como un instrumento de castigo de Dios. ¡Qué equivocados! ¿Qué hubiera pasado si lanzan a Jonás al mar y Dios no manda el pez? El pez no era el instrumento para castigar a Jonás. El pez fue el instrumento para salvar a Jonás. El pez fue el instrumento para salvar a Jonás. ¿Qué pasa si Noé se queda en medio del diluvio? Pero Dios proveyó el arca. ¿Qué pasa si Jonás se queda en medio de las aguas? Pero Dios proveyó el pez. ¿Y qué pasa si tú y yo nos quedamos en medio de las tinieblas? Pero Dios proveyó el cordero. Así como el pez fue el instrumento que Dios usó para mostrar gracia a Jonás y salvarlo de las ondas, de las aguas que lo iban a ahogar, así el Cordero de Dios fue el instrumento enviado por el Padre para rescatarnos de las profundas y oscuras aguas de nuestro pecado. Así como el pez expulsa a Jonás y representa cómo Dios está aprobando la oración de Jonás, cómo Dios está aprobando el arrepentimiento de Jonás. Así cuando Jesús resucita del sepulcro y sale del sepulcro, Dios está diciendo, he aprobado su sacrificio.
porque entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. El pez fue el instrumento de gracia de Dios. El arca fue el instrumento de gracia de Dios. Y Jesucristo fue la mayor muestra de amor y gracia de Dios. Si eres creyente, da gracias a Dios que así como envió el arca para Jonás, para Noé la hizo, pero Dios la arquitectó. Así como Dios proveyó el pez para Jonás, da gracias porque a ti te dio a su hijo. Uno mayor que Jonás llegó a tu vida. Uno mayor que el arca llegó a tu vida. Uno mayor que el pez llegó a tu vida. Pero yo también quiero decirte algo. Quizá estás hoy aquí y te estás ahogando en tus pecados. Quizá estás apoyándote en tus buenas obras. Quizá creas que no eres demasiado malo, pero te estás ahogando en el mar de tus pecados. Quizá estás aquí con el agua al cuello por tus pecados. Y estás viendo como tus pecados lo único que te están trayendo es lo que la Biblia dice. El salario del pecado es la muerte. Pero déjame decirte que el pez que Dios mandó a Jonás ya no está, pero que Jesús sigue aquí para rescatar a pecadores. Y que si hoy te arrepientes de tus pecados como hizo Jonás y pones tu fe en Jesucristo, así como Dios salvó a Jonás, también puedes salvarte a ti de tus pecados. Porque la salvación es del Señor. Mirad a Él y sed salvos todos los confines de la tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, porque de ti viene nuestra salvación. Gracias por esta oración que nos infunde aliento y confianza en los peores momentos y que nos ayuda a correr a ti porque sabemos que solo tú eres nuestra esperanza. Gracias porque podemos buscar el abrazo y el apoyo de los hombres, de los hermanos y de los que nos quieren, pero solo tú eres columna y baluarte. Gracias, Padre amado. Solo en ti descansa nuestra alma. Ayúdanos como Jonás, no solo a expresar el dolor por nuestras iniquidades, no solo a mostrar con nuestras palabras el dolor por nuestros pecados, sino también a mostrar fruto de arrepentimiento. Y si hay hoy aquí almas, Señor, que todavía están a la deriva, hundiéndose en el mar del pecado, que mandes hoy tu gracia salvadora sobre ellos, porque solo de ti viene la salvación. Señor, hemos llevado tu palabra a tu pueblo. Trae tu convicción a los corazones por tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.